En la víspera del golpe de Estado de 1973, en un tranquilo pueblo a las afueras de Montevideo, Elena Morales, una joven de 17 años que olía a lavanda, se desvaneció sin dejar rastro. Durante casi 50 años, su caso fue un fantasma que recorría las calles empedradas, un secreto a voces cubierto por el polvo del miedo y el olvido forzado. La investigación oficial se cerró con la misma rapidez con la que se abrió, dejando a una familia rota y a una comunidad sumida en un silencio cómplice. El misterio parecía destinado a morir con la última generación que recordaba su sonrisa, hasta que la demolición de un viejo edificio abandonado reveló una pequeña caja de metal que contenía la clave para desenterrar una verdad mucho más oscura de lo que nadie jamás imaginó. ¿Cómo es posible que la respuesta a su destino estuviera oculta tan cerca, a la vista de todos, durante medio siglo? Antes de contarte cómo un simple saquito de lavanda encontrado entre los escombros se convirtió en la pieza que resolvió un crimen de la dictadura, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble cadena de acontecimientos que esta modesta caja de metal oxidada desencadenó, obligando a todo un pueblo a enfrentarse a los monstruos que creían haber dejado atrás en el pasado. La historia que estás a punto de escuchar demuestra que no hay secreto que el tiempo no pueda revelar, por muy profundo que se haya enterrado. Y este, en particular, llevaba 50 años esperando pacientemente a que alguien tuviera el valor de tirar del hilo correcto. Un hilo que comenzaba con el inconfundible aroma de la lavanda y una mancha de sangre seca. El conflicto central del caso de Elena Morales era su frustrante perfección. No hubo forcejeo en su habitación, que quedó intacta, con un libro de poesía abierto sobre su cama como si fuera a regresar en cualquier momento. No hubo testigos en un pueblo donde todos se conocían. No hubo una llamada pidiendo un rescate ni una nota de despedida. Simplemente desapareció. Se esfumó entre la cena y el desayuno, en una noche cargada de una tensión política que asfixiaba al país entero. Esta ausencia total de pistas fue el arma más efectiva para silenciar la investigación. Para las autoridades de la época, que pronto serían reemplazadas por el régimen militar, era más conveniente archivar el caso como una fuga juvenil que indagar en las sombras que ya comenzaban a cernirse sobre Uruguay. Para la familia Morales, la vida se detuvo en seco aquella noche de 1973. Su madre, una mujer que antes llenaba la casa de risas, se convirtió en una figura silenciosa, consumida por una esperanza que era a la vez su ancla y su veneno. Durante décadas mantuvo la habitación de Elena exactamente igual, negándose a mover un solo objeto, como si alterar ese santuario pudiera romper el frágil hilo que la conectaba con su hija. Cada día repetía el mismo ritual. Abría las ventanas para ventilar, sacudía el polvo de los muebles y se sentaba en la cama, inhalando el leve aroma a lavanda que aún impregnaba la ropa en el armario. Vivía en una agonía suspendida, atrapada entre el recuerdo de la última vez que la vio y la tortuosa fantasía de que un día, simplemente, volvería a casa. El padre de Elena, por su parte, se refugió en un silencio sepulcral, carcomido por una culpa que nunca verbalizó. Era un hombre conservador que le había advertido innumerables veces que se alejara de los círculos de debate y de sus amistades problemáticas. Su última conversación con ella había sido una discusión sobre ese mismo tema. Esa noche, las palabras «te lo advertí» se convirtieron en una sentencia que se repetiría en su mente por el resto de su vida. El dolor lo transformó en un hombre amargado y distante, que impuso una ley no escrita en la casa. El nombre de Elena no se pronunciaba. Para él, el silencio era la única forma de soportar el peso insoportable de creer que de alguna manera su incapacidad para protegerla había sellado su destino. Mientras tanto, el hermano menor de Elena creció a la sombra de una ausencia que lo definía todo. Tenía apenas 10 años cuando ella desapareció, y su infancia terminó abruptamente. Se convirtió en un observador silencioso de la pena de sus padres, aprendiendo a no hacer preguntas para no causar más dolor. Vivió toda su vida con la sensación de que le faltaba una parte fundamental de sí mismo, una hermana a la que apenas empezaba a conocer. La figura de Elena se convirtió para él en un mito, una presencia fantasmal construida a partir de fotografías y de los susurros ahogados que a veces oía de noche. Su vida adulta fue una búsqueda constante de respuestas, una necesidad visceral de entender qué le había ocurrido a la chica de la lavanda, la única que parecía entender su mundo.
La comunidad, que antes era un tejido de relaciones cercanas, se fracturó bajo el peso del miedo. El caso de Elena se convirtió en un tabú. Los vecinos que vivían puerta por puerta juraban no haber visto ni oído nada aquella noche. Las amigas con las que compartía sus sueños y sus poemas dejaron de visitar a la familia Morales, como si el dolor fuera contagioso. En las calles, las miradas se desviaban y las conversaciones se cortaban bruscamente si alguien se atrevía a mencionar su nombre. El golpe de Estado que siguió a su desaparición instauró un régimen de terror donde el silencio era sinónimo de supervivencia. La desaparición de Elena fue la primera lección brutal para el pueblo. Preguntar demasiado podía tener consecuencias fatales. Y así, la comunidad eligió olvidar, o al menos fingir que lo hacía. La investigación policial original fue una farsa desde el principio. El comisario local, un hombre que conocía a la familia Morales de toda la vida, se mostró visiblemente incómodo y presionado. Sus pesquisas fueron superficiales, casi un trámite burocrático para aparentar que se estaba haciendo algo. Se limitó a tomar declaraciones vagas, a aceptar sin cuestionar la versión de que probablemente se había escapado con el novio, y a redactar un informe lleno de inconsistencias y callejones sin salida. Era evidente que había recibido órdenes de no profundizar. En el nuevo Uruguay que estaban haciendo, la desaparición de una estudiante idealista no era una prioridad, sino un problema que era mejor enterrar cuanto antes, junto con cualquier otra evidencia de disidencia. Esta teoría de la fuga con su novio, quien había abandonado el país poco después del golpe, fue la pista falsa que las autoridades promovieron activamente. Fue una coartada perfecta que desviaba la atención de cualquier implicación política y al mismo tiempo manchaba la reputación de Elena, presentándola como una adolescente irresponsable. Para sus padres, esta versión fue una tortura añadida. No solo habían perdido a su hija, sino que ahora debían soportar la humillación de los rumores y las miradas de juicio. Durante años se aferraron a esa posibilidad, gastando sus ahorros en investigadores privados que buscaron a la pareja por toda Europa. Una búsqueda desesperada y estéril que solo sirvió para profundizar sus heridas y alejarlos aún más de la terrible verdad. Pasaron las décadas, la dictadura cayó y una frágil democracia intentó reconstruir un país traumatizado. El caso de Elena Morales, sin embargo, permaneció en un archivo polvoriento, catalogado como sin resolver. La esperanza se había extinguido casi por completo, pero a principios del siglo XXI, un cambio significativo ocurrió. Un nuevo gobierno impulsó la creación de una comisión dedicada a investigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el régimen militar. Una joven y obstinada fiscal, especializada en casos fríos, se topó con la delgada carpeta de Elena. No había casi nada en ella. Unas pocas fotos descoloridas, testimonios inútiles y el informe final que recomendaba su cierre. A pesar de la falta de pruebas, algo en la historia de la chica que olía a lavanda la atrapó. Decidió reabrir el caso, sin saber que estaba a punto de desatar una tormenta. La fiscal que asumió el caso, Ana Vidal, era una mujer que pertenecía a una generación que no había vivido la dictadura. Para ella era historia, no una herida personal. Esta distancia le otorgaba una objetividad crucial. Se sumergió en la delgada carpeta con la meticulosidad de un arqueólogo, tratando cada papel amarillento como una reliquia. Su primer objetivo no era encontrar una respuesta, sino entender la pregunta. ¿Quién era realmente Elena Morales más allá de la foto descolorida? Pasó semanas digitalizando cada documento, creando una línea de tiempo y marcando en un mapa del pueblo cada lugar mencionado. Se dio cuenta de que la investigación original no solo fue superficial, sino que parecía diseñada para no encontrar nada. Un laberinto de callejones sin salida construido a propósito para que cualquiera que lo intentara se perdiera en él. Su primer viaje al pueblo fue una lección de sociología del silencio. Ana, con su traje formal y su maletín de la capital, era una extraña que venía a remover cenizas que todos preferían dejar quietas. Los vecinos más ancianos, aquellos que tenían la edad de los padres de Elena, la recibían con una amabilidad estudiada, una cortesía que era en sí misma una barrera infranqueable. Le ofrecían café, hablaban del tiempo, de la mala cosecha, de cualquier cosa excepto de 1973. Cuando mencionaba el nombre de Elena, las sonrisas se congelaban, las miradas se volvían evasivas, y la respuesta era casi siempre la misma. Éramos muy jóvenes, la memoria falla. O el aún más definitivo, de esas cosas es mejor no hablar. Comprendió que no luchaba contra el olvido, sino contra una memoria deliberadamente reprimida. El único que accedió a hablar sin reservas fue el hermano de Elena, un hombre de 60 años con la mirada cansada de quien ha pasado toda una vida esperando.
se reunieron en la vieja casa familiar que aún conservaba algunos muebles de la época. Él le entregó una pequeña caja de madera con las pocas pertenencias que su madre había guardado, un par de libros de poesía con anotaciones en los márgenes, un diario con entradas inocentes sobre el colegio y los amigos, y varias fotografías. Mientras Ana observaba las imágenes de un adolescente sonriente, el hermano le habló no de una víctima, sino de una hermana. Le contó cómo le enseñaba a leer, su risa contagiosa y su manía de poner la banda en todos los cajones. Por primera vez, la chica del archivo cobró vida. La fiscal intentó localizar a las figuras clave de la investigación original. El comisario de la época era ahora un anciano de más de 90 años, ingresado en una residencia con un diagnóstico de demencia senil. Ana lo visitó, con la remota esperanza de un momento de lucidez. El hombre la miró con los ojos vacíos, sin reconocer el nombre de Elena ni los eventos de aquel año. La conversación fue un monólogo frustrante. Sin embargo, justo cuando Ana se disponía a marcharse, el anciano murmuró una frase inconexa. El doctor siempre sabía qué hacer. No le dio importancia en ese momento, atribuyéndolo a un delirio. No podía saber que esa frase era una llave, aunque todavía no había encontrado la cerradura a la que pertenecía. Frustrada por los callejones sin salida, Ana cambió de estrategia. Si no podía investigar el crimen, investigaría la vida de la víctima. Se centró en reconstruir las últimas semanas de Elena. Descubrió que, en contra de la versión oficial, su supuesto novio no era un activista radical, sino un estudiante de arquitectura que había conseguido una beca para irse a España meses antes del golpe. La teoría de la fuga amorosa se desmoronaba. Lo más interesante fue descubrir que Elena asistía a un pequeño club de lectura que se reunía en la biblioteca del pueblo. No era un grupo político, pero leían a autores prohibidos por la inminente dictadura. Era una forma sutil de resistencia, una rebeldía intelectual que podría haberla puesto en el radar de alguien, aunque fuera a nivel local. Localizar a los miembros de ese club de lectura fue una tarea titánica. Muchos habían emigrado, otros habían fallecido. Finalmente encontró a una mujer, una profesora de literatura jubilada que vivía en la costa. Al principio, la mujer se negó a hablar por teléfono. El miedo de aquella época era una cicatriz que aún dolía. Ana condujo 3 horas para verla en persona, un gesto que pareció romper la desconfianza de la anciana. La mujer la recibió en un jardín lleno de flores y con la voz temblorosa empezó a recordar. Describió a Elena como una chica brillante, curiosa y profundamente justa. No era una revolucionaria, afirmó con rotundidad, era una poeta. Creía que la belleza podía cambiar el mundo. Qué ingenua era, qué ingenuos éramos todos. El testimonio de la amiga no arrojó luz sobre la noche de la desaparición, pero sí pintó un cuadro muy diferente de la víctima. Elena no era una adolescente impulsiva que se habría fugado. Era reflexiva, apegada a su familia, especialmente a su hermano pequeño. Sin embargo, la amiga recordó un detalle que en su momento pareció insignificante. Unas semanas antes de desaparecer, Elena se había vuelto más reservada y preocupada. Le había comentado que había visto algo feo cerca de la vieja clínica a las afueras del pueblo, un lugar que por entonces ya tenía fama de abandonado. No quiso dar más detalles, solo dijo que los adultos a veces tienen secretos muy oscuros. La amiga no le dio importancia, pensando que era una de sus reflexiones poéticas. Ana se aferró a esa nueva pista, la clínica abandonada. Era la primera vez que un lugar físico concreto se vinculaba a los últimos días de Elena. Buscó los registros de la propiedad y los planos de la época. Descubrió que la clínica, que oficialmente había cerrado en 1970 por problemas financieros, pertenecía a un respetado médico del pueblo, un filántropo local que había fallecido en los años 90 e incluso tenía una calle con su nombre. No había nada en los archivos que indicara ninguna actividad sospechosa en el edificio durante 1973. Todo parecía, una vez más, un camino que no llevaba a ninguna parte. La mención de la amiga era un recuerdo vago de hacía 50 años. Podía no significar nada. Sin embargo, la fiscal no podía quitárselo de la cabeza. Visitó las ruinas de la clínica. Era un esqueleto de ladrillos y vigas comidas por la maleza, un lugar tétrico que los jóvenes del pueblo usaban para fiestas clandestinas. No había nada que ver, nada que encontrar. Era solo un edificio en ruinas. Pero mientras caminaba entre los escombros, sintió un escalofrío. La frase del viejo comisario en la residencia resonó en su mente. El doctor siempre sabía qué hacer. El doctor, el dueño de la clínica. Por primera vez, 2 hilos aparentemente inconexos parecían apuntar en la misma dirección. Era una conexión débil, casi inexistente, basada en el delirio de un anciano y el recuerdo vago de otro. Pero era más de lo que nadie había tenido en 50 años. La noticia de que una fiscal de la capital estaba investigando de nuevo el caso de Elena Morales se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora.
El tema, que había sido un tabú durante décadas, volvió a las conversaciones en el mercado, en el bar, en la puerta de la iglesia. La presencia de Ana había roto el pacto de silencio. Algunas la veían como una intrusa que venía a reabrir viejas heridas, mientras que otros, en la intimidad de sus hogares, sentían un alivio culpable, como si una pesada carga empezara a aligerarse. La calma artificial del pueblo se había roto. Las miradas entre los vecinos más viejos ahora contenían preguntas no formuladas, y el miedo, que había permanecido latente durante medio siglo, comenzaba a despertar de su largo letargo. La fiscal que asumió el caso, Ana Vidal, era una mujer que pertenecía a una generación que no había vivido la dictadura. Para ella era historia, no una herida personal. Esta distancia le otorgaba una objetividad crucial. Se sumergió en la delgada carpeta con la meticulosidad de un arqueólogo, tratando cada papel amarillento como una reliquia. Su primer objetivo no era encontrar una respuesta, sino entender la pregunta. ¿Quién era realmente Elena Morales más allá de la foto descolorida? Pasó semanas digitalizando cada documento, creando una línea de tiempo y marcando en un mapa del pueblo cada lugar mencionado. Se dio cuenta de que la investigación original no solo fue superficial, sino que parecía diseñada para no encontrar nada. Un laberinto de callejones sin salida, construido a propósito para que cualquiera que lo intentara se perdiera en él. Su primer viaje al pueblo fue una lección de sociología del silencio. Ana, con su traje formal y su maletín de la capital, era una extraña que venía a remover cenizas que todos preferían dejar quietas. Los vecinos más ancianos, aquellos que tenían la edad de los padres de Elena, la recibían con una amabilidad estudiada, una cortesía que era en sí misma una barrera infranqueable. Le ofrecían café, hablaban del tiempo, de la mala cosecha, de cualquier cosa excepto de 1973. Cuando mencionaba el nombre de Elena, las sonrisas se congelaban, las miradas se volvían evasivas, y la respuesta era casi siempre la misma. Éramos muy jóvenes, la memoria falla, o el aún más definitivo, de esas cosas es mejor no hablar. Comprendió que no luchaba contra el olvido, sino contra una memoria deliberadamente reprimida. El único que accedió a hablar sin reservas fue el hermano de Elena, un hombre de 60 años con la mirada cansada de quien ha pasado toda una vida esperando. Se reunieron en la vieja casa familiar, que aún conservaba algunos muebles de la época. Él le entregó una pequeña caja de madera con las pocas pertenencias que su madre había guardado, un par de libros de poesía con anotaciones en los márgenes, un diario con entradas inocentes sobre la escuela y los amigos y varias fotografías. Mientras Ana observaba las imágenes de una adolescente sonriente, el hermano le habló no de una víctima, sino de una hermana. Le contó cómo le enseñaba a leer, su risa contagiosa y su manía de poner lavanda en todos los cajones. Por primera vez, la chica del archivo cobró vida. La fiscal intentó localizar a las figuras clave de la investigación original. El comisario de la época era ahora un anciano de más de 90 años, ingresado en una residencia con un diagnóstico de demencia senil. Ana lo visitó, con la remota esperanza de un momento de lucidez. El hombre la miró con los ojos vacíos, sin reconocer el nombre de Elena ni los eventos de aquel año. La conversación fue un monólogo frustrante. Sin embargo, justo cuando Ana se disponía a marcharse, el anciano murmuró una frase inconexa. El doctor siempre sabía qué hacer. No le dio importancia en ese momento, atribuyéndolo a un delirio. No podía saber que esa frase era una llave, aunque todavía no había encontrado la cerradura a la que pertenecía. Frustrada por los callejones sin salida, Ana cambió de estrategia. Si no podía investigar el crimen, investigaría la vida de la víctima. Se centró en reconstruir las últimas semanas de Elena. Descubrió que, en contra de la versión oficial, su supuesto novio no era un activista radical, sino un estudiante de arquitectura que había conseguido una beca para irse a España meses antes del golpe. La teoría de la fuga amorosa se desmoronaba. Lo más interesante fue descubrir que Elena asistía a un pequeño club de lectura que se reunía en la biblioteca del pueblo. No era un grupo político, pero leían a autores prohibidos por la inminente dictadura. Era una forma sutil de resistencia, una rebeldía intelectual que podría haberla puesto en el radar de alguien, aunque fuera a nivel local. Localizar a los miembros de ese club de lectura fue una tarea titánica. Muchos habían emigrado, otros habían fallecido. Finalmente encontré a una mujer, una profesora de literatura jubilada que vivía en la costa. Al principio la mujer se negó a hablar por teléfono, el miedo de aquella época era una cicatriz que aún dolía. Ana condujo 3 horas para verla en persona, un gesto que pareció romper la desconfianza de la anciana.
La mujer la recibió en un jardín lleno de flores y con la voz temblorosa empezó a recordar. Describió a Elena como una chica brillante, curiosa y profundamente justa. No era una revolucionaria, afirmó con rotundidad, era una poeta. Creía que la belleza podía cambiar el mundo. Qué ingenua era. Qué ingenuos éramos todos. El testimonio de la amiga no arrojó luz sobre la noche de la desaparición, pero sí pintó un cuadro muy diferente de la víctima. Elena no era una adolescente impulsiva que se habría fugado. Era reflexiva, apegada a su familia, especialmente a su hermano pequeño. Sin embargo, la amiga recordó un detalle que en su momento pareció insignificante. Unas semanas antes de desaparecer, Elena se había vuelto más reservada y preocupada. Le había comentado que había visto algo feo cerca de la vieja clínica a las afueras del pueblo, un lugar que por entonces ya tenía fama de abandonado. No quiso dar más detalles, solo dijo que los adultos a veces tienen secretos muy oscuros. La amiga no le dio importancia, pensando que era una de sus reflexiones poéticas. Ana se aferró a esa nueva pista, la clínica abandonada. Era la primera vez que un lugar físico concreto se vinculaba a los últimos días de Elena. Buscó los registros de la propiedad y los planos de la época. Descubrió que la clínica, que oficialmente había cerrado en 1970 por problemas financieros, pertenecía a un respetado médico del pueblo, un filántropo local que había fallecido en los años 90 e incluso tenía una calle con su nombre. No había nada en los archivos que indicara ninguna actividad sospechosa en el edificio durante 1973. Todo parecía, una vez más, un camino que no llevaba a ninguna parte. La mención de la amiga era un recuerdo vago de hacía 50 años. Podía no significar nada. Sin embargo, la fiscal no podía quitárselo de la cabeza. Visitó las ruinas de la clínica. Era un esqueleto de ladrillos y vigas comidas por la maleza. Un lugar tétrico que los jóvenes del pueblo usaban para fiestas clandestinas. No había nada que ver, nada que encontrar. Era solo un edificio en ruinas. Pero mientras caminaba entre los escombros, sintió un escalofrío. La frase del viejo comisario en la residencia resonó en su mente. El doctor siempre sabía qué hacer. El doctor, el dueño de la clínica. Por primera vez, dos hilos aparentemente inconexos parecían apuntar en la misma dirección. Era una conexión débil, casi inexistente, basada en el delirio de un anciano y el recuerdo vago de otro. Pero era más de lo que nadie había tenido en 50 años. La noticia de que una fiscal de la capital estaba investigando de nuevo el caso de Elena Morales se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. El tema, que había sido un tabú durante décadas, volvió a las conversaciones en el mercado, en el bar, en la puerta de la iglesia. La presencia de Ana había roto el pacto de silencio. Algunos la veían como una intrusa que venía a reabrir viejas heridas, mientras que otros, en la intimidad de sus hogares, sentían un alivio culpable, como si una pesada carga empezara a aligerarse. La calma artificial del pueblo se había roto. Las miradas entre los vecinos más viejos ahora contenían preguntas no formuladas, y el miedo, que había permanecido latente durante medio siglo, comenzaba a despertar de su largo letargo. La carpeta del caso Morales se cerró con una celeridad insultante, apenas unos meses después de la desaparición y coincidiendo con la consolidación del nuevo poder militar. La conclusión oficial, redactada en un lenguaje burocrático y frío, se aferraba a la teoría de la fuga voluntaria. Para las autoridades era la narrativa perfecta, no implicaba un crimen que investigar, desviaba la atención de la creciente represión y, sutilmente, culpabilizaba a la propia víctima y a su familia. Este veredicto no solo les negó la justicia, sino que los dejó en un limbo de vergüenza y abandono. Se sintieron traicionados por el mismo sistema que debía protegerlos, condenados a buscar respuestas en un laberinto de indiferencia institucional. La investigación no llegó a un callejón sin salida, fue conducida deliberadamente a él y tapiada con el cemento del miedo político. Para Marta, la madre de Elena, el tiempo se congeló en aquella noche de 1973. Su vida se convirtió en un ritual de espera, una vigilia perpetua dentro de las 4 paredes de la habitación de su hija. Cada mañana abría las cortinas como si Elena fuera a despertar en cualquier momento. Limpiaba el polvo de sus libros, alisaba la colcha de la cama y se aseguraba de que un saquito de lavanda fresca estuviera siempre sobre la almohada.
La habitación se transformó en un santuario intacto, un museo de una vida interrumpida. Los vecinos la veían a través de la ventana, una figura inmóvil sentada en el borde de la cama, y murmuraban sobre la locura del dolor. Pero para Marta no era locura, era el único acto de fe que le quedaba, la única forma de mantener vivo el fantasma de su hija. Ricardo, el padre, eligió un camino diferente pero igualmente destructivo, el del silencio sepulcral. La culpa por su última discusión con Elena lo carcomía por dentro, un veneno lento que endureció su corazón y silenció su voz. Impuso en la casa una ley no escrita. El nombre de Elena no se pronunciaba. Cualquier intento de Marta por hablar de ella era recibido con una mirada gélida o un portazo. Se refugió en el trabajo, en largas jornadas que lo mantenían lejos del hogar que se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso como padre y protector. Su dolor no se manifestaba en lágrimas, sino en una ira contenida, una amargura que envenenó la relación con su esposa y con su hijo, creando una distancia insalvable entre los supervivientes de la tragedia. Javier, su hermano menor, creció en una casa donde el aire era denso y las palabras escasas. La ausencia de su hermana se convirtió en el eje central de su existencia, una presencia invisible que lo moldeó más que cualquier recuerdo tangible. Aprendió a interpretar los silencios de sus padres, a navegar por el campo de minas emocional que era su hogar. Se convirtió en un observador silencioso, un niño que tuvo que madurar demasiado rápido, asumiendo la carga de no causar más dolor. Las pocas fotografías de Elena se convirtieron en sus reliquias personales. Pasaba horas mirándolas, intentando reconstruir a la hermana que apenas recordaba, alimentando en secreto una promesa que se hizo a sí mismo. Algún día él encontraría la verdad, no solo por ella, sino para liberar a su familia de esa prisión de pena. El miedo, como una niebla tóxica, se asentó sobre el pueblo, solidificando el pacto de silencio. La historia de Elena se convirtió en una advertencia. Los padres empezaron a controlar más a sus hijos. Las conversaciones políticas desaparecieron de los espacios públicos, y una desconfianza generalizada se instaló entre vecinos que antes compartían sus vidas. Hablar de Elena era invocar el peligro, señalarse ante un poder que no toleraba preguntas. La familia Morales, antes parte integral de la comunidad, se convirtió en un recordatorio incómodo de lo que podía pasarle a cualquiera. La gente cruzaba de acera para no encontrarse con ellos, no por maldad, sino por un instinto primario de supervivencia. El aislamiento de la familia fue el segundo crimen, uno cometido colectivamente por una comunidad aterrorizada. Rechazando la inacción de las autoridades, los Morales invirtieron los ahorros de toda una vida en una búsqueda desesperada y privada. Contrataron a detectives que siguieron pistas falsas por toda Sudamérica y Europa, persiguiendo el fantasma del supuesto novio, con el que, según la policía, Elena se había fugado. Cada llamada, cada carta, era un nuevo rayo de esperanza que inevitablemente terminaba en decepción. Se encontraron con estafadores que se aprovecharon de su dolor, con informantes que ofrecían datos vagos a cambio de dinero. Esta búsqueda infructuosa no solo los dejó en la ruina económica, sino que también los agotó emocionalmente, tensando aún más la frágil relación entre Marta y Ricardo. Estaban solos, luchando contra un misterio que parecía devorarlo todo, mientras el mundo a su alrededor seguía adelante como si nada hubiera pasado. Los años se convirtieron en décadas, la dictadura terminó, llegó la democracia, y el país intentó sanar sus heridas. Se crearon comisiones de la verdad y se abrieron archivos, pero el caso de Elena Morales permaneció en la oscuridad, perdido entre miles de otros crímenes, y sin el peso político de las desapariciones de militantes conocidos. Para las nuevas generaciones, su nombre era solo una leyenda local, un cuento de fantasmas que los abuelos susurraban para asustar a los niños. Marta y Ricardo fallecieron sin conocer la verdad, llevándose a la tumba su dolor y su culpa. Javier, ahora un hombre de mediana edad, se quedó como el único guardián de la memoria de su hermana, aferrado a una esperanza cada vez más tenue, convencido de que los secretos que se tragó su pueblo morirían con la última persona que recordara el aroma a lavanda. Y entonces, casi 50 años después, ocurrió lo impensable. El catalizador no fue una confesión tardía, ni una investigación policial brillante, sino el ruido monótono de una excavadora.
El ayuntamiento había decidido finalmente demoler la vieja clínica abandonada en las afueras del pueblo, un esqueleto de ladrillos que se había convertido en un peligro público. Durante días, las máquinas derribaron muros que guardaban décadas de silencio. Fue un obrero, un hombre joven que ni siquiera había nacido cuando Elena desapareció, quien notó algo extraño. Al derribar una pared interior del sótano, vio un pequeño hueco en el encofrado. Dentro, cubierta por el polvo y los escombros, había una pequeña caja de metal, tan oxidada que casi se confundía con la tierra. Un hallazgo accidental que estaba a punto de reescribir la historia. La caja estaba atascada por el óxido y el tiempo. El obrero tuvo que forzarla con una herramienta, sin esperar encontrar nada de valor. Cuando finalmente se dio, el contenido lo dejó perplejo. No había dinero ni joyas, solo dos objetos modestos que parecían susurrar una historia olvidada. El primero era un pequeño saquito de tela, cosido a mano con hilo morado, que, a pesar de los años, aún desprendía un levísimo y fantasmal aroma a lavanda. Junto a él, cuidadosamente doblado, había un trozo de tela blanca, similar a la de una camisa de hombre, con una mancha oscura y reseca en el centro. Era una mancha de sangre. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía las leyendas del pueblo, las historias de la chica desaparecida. Sin entender del todo su importancia, supo que tenía que entregar aquello a la policía. La llegada de la caja a la comisaría local generó más escepticismo que interés. Para los oficiales más veteranos, era solo otra baratija encontrada en unas ruinas. Sin embargo, un agente recién llegado, que había oído hablar del caso reabierto por la fiscal Vidal, vio la conexión de inmediato. La lavanda. Era el detalle que todo el mundo recordaba de Elena Morales. Hizo la llamada. Cuando Ana Vidal recibió la noticia, sintió esa mezcla de emoción y cautela que define a los investigadores de casos fríos. Condujo hasta el pueblo esa misma tarde. Al sostener la caja en sus manos, sintió el peso no solo del metal, sino de 50 años de silencio. El saquito era una conexión directa y emocional con la víctima, pero la tela manchada de sangre era algo mucho más poderoso. Era la primera prueba física en medio siglo. La evidencia fue enviada de inmediato al Laboratorio de Criminalística de Montevideo, a una unidad especializada en la identificación de víctimas de la dictadura. Allí, una joven y brillante científica forense, Lucía Navarro, recibió los objetos con un respeto casi reverencial. Su trabajo consistía en dar voz a los que habían sido silenciados, y aquella pequeña caja era un grito ahogado que había esperado 50 años para ser escuchado. Mientras sus colegas veían un trozo de tela viejo y contaminado, ella veía una posibilidad. Las técnicas de extracción de ADN habían avanzado a pasos agigantados. Si quedaba una sola célula intacta en aquella mancha reseca, ella la encontraría. Era una tarea minuciosa, casi imposible, pero la única esperanza para resolver el misterio de la chica de la lavanda. Durante semanas, el laboratorio se convirtió en un santuario de paciencia y precisión. Lucía trabajó sin descanso, utilizando las técnicas más avanzadas para aislar y amplificar el material genético de la mancha. El riesgo de contaminación era altísimo, y la degradación del ADN por el paso del tiempo hacía que cada intento fuera una apuesta. Javier, el hermano de Elena, esperaba cada día una llamada, atrapado entre la esperanza de obtener por fin una respuesta y el terror a que esa respuesta fuera la confirmación de sus peores pesadillas. La tensión era palpable. De ese minúsculo trozo de tela dependía que el caso de Elena Morales siguiera siendo un fantasma o se convirtiera, por fin, en una historia con un final, por muy doloroso que éste pudiera ser. La ciencia estaba a punto de enfrentarse a la historia. El día que llegaron los resultados, un silencio expectante se apoderó del laboratorio. Lucía había logrado obtener un perfil genético completo y viable, un pequeño milagro de la ciencia. La primera comprobación era la más obvia: compararlo con el ADN de los familiares de Elena para confirmar si la sangre pertenecía a ella. La fiscal Vidal y Javier esperaban al otro lado del teléfono. La voz de Lucía, cuando finalmente habló, era extraña. Contenía una mezcla de triunfo y confusión. «Tenemos un perfil completo», dijo, «pero no es de Elena». Hubo un silencio aturdidor. No era de Elena. Entonces, ¿de quién era? La revelación fue un mazazo. La única prueba física encontrada no pertenecía a la víctima. El misterio, en lugar de resolverse, acababa de volverse infinitamente más complejo y oscuro.
Pero la científica no se detuvo ahí. Si el ADN no era de la víctima, pertenecía a alguien relacionado con su desaparición, quizá a su asesino. Siguiendo el protocolo, introdujo el perfil genético masculino en la base de datos nacional, un sistema que cruzaba información de criminales, desaparecidos y familiares. Era una posibilidad remota. La base de datos no era tan completa en los años 70. Esperaban como mucho una coincidencia parcial o ningún resultado. Sin embargo, a los pocos minutos, la pantalla arrojó una coincidencia del 99,9%. El nombre que apareció hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. No era un criminal conocido, no era un militar. Era el nombre del doctor Armando de la Fuente, el filántropo local, el dueño de la clínica, el hombre que tenía una calle con su nombre en el pueblo, el héroe local. Y era su sangre la que estaba en la escena del crimen. El nombre en la pantalla del ordenador no era el de un criminal fichado, ni el de un paramilitar conocido. Era el de un santo laico, doctor Armando de la Fuente. La revelación cayó como una bomba de silencio en la oficina de la fiscal. Era un nombre que adornaba placas de calles, el ala de un hospital y los recuerdos agradecidos de generaciones enteras. ¿Cómo podía la sangre del hombre que había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo estar en la escena del crimen de una adolescente desaparecida? La contradicción era tan brutal, tan ilógica, que por un momento todos pensaron que debía tratarse de un error del sistema, una coincidencia imposible. Pero el ADN no miente. La ciencia acababa de señalar a un fantasma intocable, obligando a Ana Vidal a tomar una decisión que sacudiría los cimientos de toda una comunidad: investigar la vida de su héroe más querido. La investigación se sumergió de lleno en el pasado del doctor de la Fuente, un ejercicio que se sentía casi como una profanación. Su biografía pública era impecable: un médico rural dedicado, un padre de familia ejemplar, un hombre que se quedó en el pueblo durante los años más oscuros para servir a su gente. Sin embargo, el equipo de Ana no buscaba en los titulares de los periódicos, sino en los márgenes de los libros de contabilidad y en los registros olvidados. Y allí encontraron la primera fisura. Durante los meses previos y posteriores al golpe de 1973, las cuentas personales del doctor mostraban una serie de movimientos de dinero inusuales y de gran cuantía, transacciones que no se correspondían con su sueldo de médico. Eran pagos discretos y triangulaciones con entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas. El filántropo tenía una vida financiera secreta. Con esta nueva perspectiva, la clínica abandonada dejó de ser solo una escena del crimen para convertirse en la pieza central del puzzle. Si oficialmente había cerrado en 1970, ¿por qué el doctor seguía gastando dinero en su mantenimiento? Los investigadores desenterraron antiguos archivos municipales y encontraron permisos de obra y facturas de electricidad a nombre del doctor para la clínica, fechados en 1972 y 1973. Eran registros que nadie se había molestado en ocultar, porque nadie había pensado en buscarlos. La clínica no estaba abandonada, estaba operativa en la clandestinidad. Viejos rumores, que en su día fueron descartados como habladurías de pueblo, cobraron de repente una veracidad escalofriante. Los vecinos recordaban haber visto vehículos sin matrícula y luces tenues en las ventanas del sótano durante aquellas noches de toque de queda. El edificio no era una ruina, era un secreto. Un médico no puede dirigir una operación secreta en solitario. Necesita personal de confianza, gente dispuesta a mirar para otro lado. Ana Vidal ordenó rastrear a todos los antiguos empleados de la clínica, una tarea casi imposible después de 50 años. La mayoría habían fallecido o sus rastros se habían perdido. Pero un nombre apareció en una vieja nómina de 1969, Inés Rojas, una joven enfermera que, según los registros, había abandonado el pueblo de forma repentina a finales de 1973, justo después de la desaparición de Elena. Alegando motivos familiares. No había dejado dirección. Tras semanas de búsqueda en bases de datos y guías telefónicas antiguas, la localizaron. Era una anciana de más de 70 años que vivía en un pequeño apartamento en Montevideo, una mujer que había pasado medio siglo guardando un silencio autoimpuesto. La pregunta era si aún tendría miedo de hablar. El encuentro con Inés fue un viaje al corazón del miedo de una época.
La mujer, al principio, negó rotundamente haber trabajado para el doctor de la Fuente después del cierre oficial de la clínica. Sus manos temblaban mientras servía el café, sus ojos buscaban una vía de escape en la pequeña sala de estar. El terror de 1973 seguía vivo en ella. Ana Vidal decidió no presionarla con preguntas, sino que le mostró una fotografía de Elena, la imagen de una adolescente sonriente con flores en el pelo. Le habló de Javier, del hermano que había dedicado su vida a buscarla. Fue ese gesto, esa conexión humana con el dolor de la familia, lo que finalmente resquebrajó la coraza de silencio. Con la voz entrecortada por el llanto, Inés confesó: la clínica era un puesto de socorro no oficial, un lugar donde el doctor atendía a pacientes especiales traídos por los militares. La confesión de la enfermera se convirtió en un torrente imparable, como si las palabras hubieran estado esperando 50 años para salir. Relató que la noche de la desaparición de Elena, el doctor la había llamado a su casa, algo que nunca hacía. Estaba pálido, agitado, fuera de sí. Le contó que una chica del pueblo, la hija de los Morales, lo había visto por casualidad a través de una ventana del sótano mientras atendía a un detenido gravemente herido. La chica lo había reconocido a él y al prisionero. Las palabras exactas del doctor, grabadas a fuego en la memoria de Inés, fueron: esa niña era demasiado lista, hacía demasiadas preguntas, no podía dejarla ir. La mancha de sangre en la tela tenía ahora una explicación. En el forcejeo para silenciarla, Elena había conseguido arañar al doctor en el brazo, un último acto de defensa que se convertiría, medio siglo después, en su única voz. El relato de Inés no solo resolvió el qué, sino también el quiénes. El doctor de la Fuente no actuó solo en el encubrimiento. El comisario del pueblo, el mismo hombre que ahora sufría de demencia en una residencia, fue su principal cómplice. Era su amigo personal y le debía varios favores. Fue él quien ayudó al doctor a deshacerse del cuerpo esa misma noche, y fue él quien orquestó la farsa de la investigación, promoviendo activamente la teoría de la fuga con el novio para desviar cualquier sospecha. La red de complicidad era pequeña pero hermética, protegida por el manto de miedo que la dictadura extendía sobre todo el país. El héroe y el guardián de la ley del pueblo eran los verdugos. La verdad era una conspiración local, un secreto podrido guardado por los hombres más respetados de la comunidad. Ahora solo quedaba una última pregunta por responder: ¿dónde estaba Elena? La confesión de Inés no fue un relato, fue un exorcismo. Durante más de 3 horas, la anciana enfermera liberó el veneno que había guardado durante 50 años, un secreto que le había robado el sueño y la paz. Describió con una claridad aterradora la noche en que el doctor de la Fuente, el hombre que todos admiraban, se presentó en su puerta, con la ropa manchada de tierra y un arañazo sangrante en el brazo. No era el médico sereno y paternal que el pueblo conocía, sino un hombre acorralado por el pánico. Sus palabras, grabadas a fuego en la memoria de Inés, resonaron en la sala. La niña lo vio todo, vio al prisionero, me reconoció a mí. Era demasiado curiosa, demasiado inteligente, no tuve otra opción. La justificación del monstruo no era la maldad, sino el miedo a ser descubierto, el terror de que su fachada de héroe se derrumbara. Según Inés, la tragedia de Elena fue una cruel casualidad. Aquella noche, la joven poeta había salido a caminar, buscando inspiración bajo la luna, y un ruido inusual la atrajo hacia la clínica supuestamente abandonada. A través de una rendija en una de las ventanas del sótano, vio una escena que no debería existir. El respetado doctor de la Fuente no estaba salvando una vida, sino cosiendo las heridas de un hombre encapuchado y visiblemente torturado, mientras 2 hombres de uniforme vigilaban. Elena no solo vio, comprendió, reconoció al doctor y, peor aún, reconoció al detenido, un joven profesor de su instituto que había desaparecido días antes. Su error fatal fue un jadeo de sorpresa, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, alertó a los hombres del interior. El doctor salió, la confrontó y, en el pánico de ser expuesto, la arrastró al interior para silenciarla para siempre. El doctor de la Fuente no podría haberlo hecho solo. El encubrimiento requería poder e influencia, y él sabía exactamente a quién llamar. Su primera y única llamada fue a su amigo íntimo, el comisario del pueblo. Juntos, en la oscuridad de aquel sótano, mientras el cuerpo de Elena yacía sin vida en una habitación contigua, planificaron la estrategia. El comisario se encargaría de la investigación oficial, asegurándose de que no llevara a ninguna parte.
Él mismo fabricó la teoría de la fuga con el novio, sembrando rumores y manipulando los pocos testimonios que se atrevieron a hablar. Mientras tanto, el doctor se encargaría de lo más importante, hacer desaparecer el cuerpo de una manera que nadie jamás pudiera encontrarlo. La conspiración no fue un acto del Estado, fue un pacto de sangre entre los dos hombres más poderosos y respetados del pueblo, los guardianes de todos sus secretos. Pero Inés no sabía dónde estaba Elena, no lo vio. El doctor la envió a casa esa misma noche, con una amenaza velada que la silenció durante medio siglo. Usted no ha visto nada, su familia vive aquí, no lo olvide. Sin embargo, antes de irse, escuchó un fragmento de la conversación entre el doctor y el comisario. Hablaban de la necesidad de una solución limpia y permanente, de usar los recursos que tenían a su disposición. El doctor murmuró algo sobre un problema médico y un espacio vacío en el cementerio. Inés no entendió el significado completo en ese momento, pero esas palabras fueron la llave que la fiscal Vidal necesitaba. La respuesta no estaba en un lugar secreto en el campo, sino oculta a la vista de todos, en el lugar más sagrado y público del pueblo, el cementerio municipal. Con esta nueva pista, la investigación dio un giro radical. Ana Vidal y su equipo se centraron en los archivos del cementerio y en los registros médicos del doctor de la Fuente que su familia había conservado. La tarea era titánica, revisar miles de documentos amarillentos buscando una anomalía, una entrada que no cuadrara, fechada en los días posteriores a la desaparición de Elena. Rastrearon cada certificado de defunción, cada orden de entierro, cada historial clínico de la época. Buscaban una aguja en un pajar de burocracia y tiempo. Pasaron semanas en un archivo polvoriento, mientras la tensión crecía. Sabían que estaban cerca, que la verdad estaba escrita en algún lugar, en la caligrafía elegante del doctor, oculta en un lenguaje técnico y frío que disfrazaba un acto de una brutalidad inimaginable. Y entonces, entre cientos de historiales clínicos, lo encontraron. Un certificado de defunción fechado 2 días después de la desaparición de Elena. Pertenecía a un neonato no identificado, supuestamente nacido muerto de una madre desconocida. La causa de la muerte era vaga, fallo cardiopulmonar congénito. No había registro del nacimiento en ningún hospital, ni informe de autopsia. Era un fantasma de papel. Pero el detalle que hizo que el corazón de todos se detuviera fue la firma del médico que certificaba la muerte, doctor Armando de la Fuente, y adjunta una orden de entierro para una pequeña parcela sin nombre en la sección más antigua y olvidada del cementerio. Una parcela que, según los registros municipales, había sido comprada en efectivo por el propio doctor una semana antes. El plan era diabólico en su simpleza: enterrar a una adolescente en la tumba de un bebé que nunca existió. La exhumación se llevó a cabo una fría mañana de otoño, bajo un cielo gris que parecía compartir el luto. Javier, el hermano de Elena, estuvo presente, de pie junto a la fiscal Vidal, su rostro una máscara de dolor y determinación. El silencio en el cementerio era absoluto, solo roto por el sonido metálico de las palas contra la tierra. El equipo forense trabajó con una delicadeza reverencial. Cuando llegaron al pequeño ataúd, supieron de inmediato que algo estaba mal. Era demasiado grande para un recién nacido. Al abrirlo, la verdad se reveló en su forma más cruda y definitiva. En el interior no estaban los restos de un bebé, sino el esqueleto de una joven adolescente. Y allí, entre las costillas, como si hubiera quedado atrapado en el tejido de su ropa, un pequeño objeto que el tiempo no había podido destruir por completo. Un saquito de tela morada, deshilachado y lleno de tierra, que aún conservaba el fantasma del aroma a lavanda. El silencio que siguió al descubrimiento en el cementerio no fue de paz, sino de un peso abrumador. Para Javier, ver aquel pequeño saquito de lavanda entre los restos de su hermana fue el final de un viaje de 50 años. La incertidumbre que lo había consumido toda su vida se evaporó, reemplazada por una certeza tan brutal que le robó el aliento. Ya no era el hermano de una desaparecida, sino el hermano de una víctima de asesinato. Sostuvo la mano de la fiscal Vidal, no buscando consuelo, sino anclándose a la realidad de un momento que había esperado y temido a partes iguales. Lloró por primera vez en décadas, no solo por la hermana que había perdido, sino por la vida que le habían robado a él, a sus padres,
y a todo un pueblo. El aroma fantasma de la lavanda se mezcló con el olor a tierra húmeda, cerrando un círculo de dolor que por fin tenía un final. La noticia se extendió con la fuerza de un huracán, derribando la fachada de respetabilidad del pueblo. El nombre del doctor Armando de la Fuente, antes pronunciado con reverencia, se convirtió en sinónimo de traición y horror. La calle que llevaba su nombre fue simbólicamente cubierta de pintura roja por los vecinos más jóvenes, un acto de repudio colectivo. La verdad obligó a la comunidad a mirarse en un espejo roto, a confrontar la cobardía del silencio que habían mantenido durante tanto tiempo. Los más ancianos, aquellos que habían sospechado pero callado por miedo, ahora vivían atormentados por una culpa tardía. El caso de Elena Morales dejó de ser una leyenda para convertirse en su vergüenza, la prueba irrefutable de que el monstruo no era un extraño venido de fuera, sino uno de los suyos, el hombre en quien habían confiado sus vidas y las de sus hijos. Legalmente, el caso se convirtió en un hito. Aunque el doctor de la Fuente estaba muerto y no podía ser juzgado, la evidencia era tan contundente que fue declarado póstumamente culpable de secuestro y asesinato. Pero la justicia no se detuvo ahí. El comisario de la época, a pesar de su avanzada demencia, fue formalmente acusado de complicidad y encubrimiento. Su juicio fue un espectáculo mediático y doloroso. Sentado en el banquillo, ausente y perdido, era la imagen viva de un pasado que se negaba a morir. El testimonio de Inés, la enfermera, fue clave. Con una voz firme que ya no temblaba, relató ante el tribunal los detalles de aquella noche, liberándose por fin de su carga. El veredicto fue de culpabilidad, una sentencia simbólica pero necesaria que sentaba un precedente. Ni el tiempo ni la enfermedad podían borrar la responsabilidad de los crímenes del pasado. El funeral de Elena Morales se celebró casi 50 años después de su muerte. El pueblo entero acudió, no para cumplir con un rito social, sino para pedir un perdón silencioso. La iglesia, la misma en la que había sido bautizada, se quedó pequeña para acoger a tanta gente. Javier, de pie frente al pequeño ataúd blanco, no pronunció un discurso de odio ni de venganza, sino de memoria. Habló de la hermana que le leía poemas, de la chica que soñaba con cambiar el mundo con la belleza y de la injusticia de una vida truncada. Fue un acto de cierre, no solo para él, sino para toda una generación. Al enterrar a Elena por fin bajo su propio nombre, en la tumba familiar junto a sus padres, el pueblo no solo enterraba un cuerpo, sino también una era de miedo y de silencio autoimpuesto. La chica de la lavanda volvía a casa. En los meses siguientes, la transformación del pueblo fue visible. La calle del Doctor de la Fuente fue rebautizada oficialmente como Calle Elena Morales. En el lugar donde antes se alzaba la clínica en ruinas, el ayuntamiento construyó una pequeña plaza, un parque lleno de lavanda donde los niños ahora juegan. En el centro, una placa de bronce reza, en memoria de Elena Morales y de todas las víctimas del silencio, que la verdad siempre encuentre su camino. El caso se estudia ahora en las facultades de Derecho y Criminología de todo el país, un ejemplo de cómo la ciencia forense puede reescribir la historia y devolver la dignidad a los olvidados. Javier, liberado del peso de la búsqueda, dedicó el resto de sus días a dar charlas en colegios, asegurándose de que las nuevas generaciones supieran que el olvido es el cómplice más peligroso de la injusticia. Aquel día, todos comprendieron que el ADN no solo identifica un cuerpo, sino que también puede resucitar la memoria, obligando a un país a escuchar los susurros que el tiempo intentó ahogar. La historia de Elena Morales demostró que no hay secreto tan profundo que no pueda ser desenterrado, ni verdad tan dolorosa que no merezca ser contada. Su legado no es el de una víctima, sino de una semilla de lavanda que, tras 50 años bajo tierra, floreció para traer no solo justicia, sino también la promesa de que ninguna voz, por muy débil que sea, se perderá para siempre si alguien tiene el valor de seguir buscando. El aroma de la lavanda ya no es un recuerdo de la ausencia, sino un símbolo de la persistencia de la memoria contra el olvido. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El legado de Elena Morales no se mide en sentencias judiciales ni en titulares de periódicos, sino en la transformación silenciosa de las almas que tocó. Para su hermano Javier, la verdad fue un bálsamo que curó una herida de 50 años. Ya no vive en una casa habitada por un fantasma, sino en un hogar lleno de la memoria viva de su hermana. Se le puede ver a menudo en la nueva plaza, sentado en un banco rodeado de lavanda, no con la angustia del que busca, sino con la serena paz del que ha encontrado. Les cuenta a sus nietos no la tragedia de la desaparición, sino la belleza de la vida de Elena.
sus poemas, su risa, su inquebrantable creencia en la justicia. Ha conseguido transformar el dolor en un propósito, convirtiéndose en el guardián de su vida, no de su ausencia, asegurándose de que su luz nunca se extinga. El pueblo también encontró una forma de sanar, aunque la cicatriz de su silencio es imborrable. La Plaza Elena Morales es más que un simple monumento, es el corazón de una nueva conciencia colectiva, un lugar donde las generaciones que crecieron bajo el peso del tabú ahora enseñan a sus hijos la importancia de no callar. El silencio, que una vez fue un mecanismo de supervivencia, se ha convertido en una lección sobre la complicidad y el deber de la memoria. La comunidad aprendió de la manera más dura que los monstruos no siempre son extraños y que la respetabilidad puede ser la máscara más efectiva del mal. Ya no son un pueblo con un secreto, sino una comunidad con una historia que han decidido, por fin, contar en voz alta, para que el horror nunca más pueda echar raíces en su tierra. El caso de Elena trascendió las fronteras del pueblo para convertirse en un emblema nacional. Su historia resonó con tanta fuerza porque no era la de una militante conocida, sino la de una ciudadana común, una poeta, cuya única transgresión fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esto demostró a todo el país que la maquinaria del terror no solo operaba en los grandes centros de detención, sino también en los sótanos de las clínicas de pueblo, con la ayuda de vecinos respetables. Su caso obligó a Uruguay a confrontar una de sus verdades más incómodas. La dictadura no fue solo obra de militares, sino que necesitó de una red de cómplices civiles que por miedo o convicción le permitieron funcionar y extender sus tentáculos hasta el último rincón del país. La historia de la chica de la lavanda es en última instancia una lección sobre la extraordinaria tenacidad de la verdad. Demuestra que no hay tumba lo suficientemente profunda ni silencio lo suficientemente largo como para enterrar un crimen para siempre. La verdad puede esperar pacientemente durante décadas en una mancha de sangre seca, en la memoria fragmentada de una anciana o en el aroma fantasma de una flor. El caso de Elena nos recuerda que la justicia no siempre es un acto grandilocuente del Estado, sino a menudo el resultado de la persistencia de unos pocos. Un hermano que nunca se rindió, una fiscal que se negó a aceptar un caso cerrado y una científica que supo escuchar lo que una pequeña caja de metal tenía que decir después de medio siglo de silencio. Aquel día todos comprendieron que el ADN no solo identifica un cuerpo, sino que también puede resucitar la memoria, obligando a un país a escuchar los susurros que el tiempo intentó ahogar. La historia de Elena Morales demostró que no hay secreto tan profundo que no pueda ser desenterrado, ni verdad tan dolorosa que no merezca ser contada. Su legado no es el de una víctima, sino el de una semilla de lavanda que tras 50 años bajo tierra floreció para traer no solo justicia, sino también la promesa de que ninguna voz, por muy débil que sea, se perderá para siempre si alguien tiene el valor de seguir buscando. El aroma de la lavanda ya no es un recuerdo de la ausencia, sino un símbolo de la persistencia de la memoria contra el olvido. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es el único camino para sanar las heridas del pasado, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos como el de Elena. Historias que necesitan ser contadas para que el silencio nunca más vuelva a ganar la batalla. Gracias por escuchar.